Dale, buenos días. Llegan más pandilleros deportados de los Estados Unidos. De eso y más hablamos hoy en República. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. Señor ministro, general, como siempre, un placer tenerlo acá. Bueno, buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan esta mañana y estamos listos aquí para conversar, Carlos. Ok, quisiera que comenzáramos primero hablando de un supuesto plan de pandillas contra policías y soldados. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que publicó el periódico elsalvador.com. Y esto supuestamente fue filtrado a ellos, decía. Es un documento que dice número 477D1 Inteligencia. Atentamente informa usted que cabecillas del grupo terrorista MS-13 ha girado órdenes a los miembros de esa estructura para que entre el 07 y 10 de mayo del 17 ejecuten el plan Lágrimas Amargas en contra de miembros de la Fuerza Armada, Policía Nacional y Dirección General de Centros Penales. Asimismo, que a partir de junio 17 ejecuten el plan Niños Huérfanos contra los mismos objetivos y sus familiares. General. Bueno, mira, Carlos, antes de contestarte tu pregunta, quisiera darle una noticia a la población salvadoreña. El día de ayer a las 16 horas, mediante patrullaje que estaba realizando la Fuerza Naval en nuestro mar territorial, aproximadamente a 292 millas al sur de Acajutla, interceptamos 25 fardos supuestamente de droga, de cocaína. Esto pudiera tener un valor aproximado entre 25 y 30 millones de dólares. Es otro duro golpe que las autoridades le estamos dando al narcotráfico. Así es que quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a los miembros de la Fuerza Naval por ese trabajo. No es fácil realizar ese trabajo mar adentro. Imagínate el trayecto que van a tener para llegar a puerto, les va a durar aproximadamente 48 horas por la lejanía y por la velocidad que tienen nuestras lanchas. Pero nuevamente, como te decía, es un duro golpe que le estamos dando al narcotráfico. Y también, antes de contestar tu pregunta, Carlos, yo también he aceptado esta entrevista porque quería aprovechar la oportunidad de felicitar al soldado salvadoreño. El próximo domingo va a ser 7 de mayo, vamos a cumplir 193 años de fundación de la Fuerza Armada Salvadoreña y creo que era importante aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a todos los soldados salvadoreños, jefes, oficiales, personal de tropa y administrativo, tanto los que están aquí en el país como los que se encuentran en el exterior en misiones expedicionarias. Bueno, antes de eso, déjeme unirme a usted porque también tengo mucho respeto por la gente en uniforme. Son la reserva moral de la nación. Así lo vemos. General. Muchas gracias, Carlos. Mira, periódicamente nos están llegando al interior de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil y compartimos esta información con ellos, diferentes tipos de amenazas a funcionarios de gobierno, pero también a los efectivos nuestros que están operando en todo el territorio nacional. Esta es una alerta que la Fuerza Armada le dio a todos sus elementos en función de alguna información que habíamos obtenido nosotros de posibles ataques en contra de efectivos militares, policías y custodios. Esta información la compartimos con las otras instituciones también del Estado, pero esta no es una novedad. En varias oportunidades nos llega información, esta información todavía no la hemos corroborado, no se ha convertido en inteligencia, solamente en información, pero ante la duda tenemos nosotros la necesidad de advertir a nuestros efectivos y eso es precisamente lo que hemos hecho. Como te digo, por el momento no lo hemos confirmado, no tenemos
tampoco ningún atentado en estos días en contra de nuestros efectivos. Tenemos 0 muertos de la Fuerza Armada por parte de las pandillas este año. El año pasado tuvimos 22 muertos, solo 2 en enfrentamientos y el resto los habían asesinado cuando estaban francos, cuando estaban de licencia en sus casas. El año antepasado tuvimos 24, pero la buena noticia es que este año, posiblemente por todas las medidas de prevención y las alertas que les hemos dado a nuestros efectivos, no hemos tenido que lamentar ninguna muerte. Ahora, general, esto ilustraría, digamos, algún nivel de organización más allá de simplemente extorsionar a las personas, sino ya realizar, digamos, operaciones contra los efectivos del ejército. Bueno, como te decía, el año pasado y el año antepasado tuvimos nosotros esos atentados, pero en la medida que va pasando el tiempo hemos venido adquiriendo experiencias y hemos tomado medidas de prevención. Por ejemplo, en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada tenemos un centro de llamadas, un call center que funciona a las 24 horas del día, y cuando algún efectivo nuestro se encuentra amenazado y nos habla por teléfono, nosotros tenemos la capacidad de reaccionar en tiempo real y poder concurrir y proporcionar el apoyo que ellos necesitan. Hemos tenido varios casos en donde hemos podido salvaguardar la vida de nuestro personal con estas fuerzas de reacción. Obviamente hay ocasiones en que es muy difícil, por ejemplo, cuando un soldado va en un bus y pandilleros detienen el bus y ellos se bajan, allí verdaderamente no nos da tiempo de reaccionar. Pero cuando alguien está en su casa y va saliendo y se da cuenta que hay personal sospechoso o se siente amenazado, él puede tomar sus primeras medidas de seguridad, hablarnos a nosotros por teléfono y concurrimos inmediatamente. Eso lo hemos hecho y nos ha ayudado a salvar vidas de nuestros efectivos. Recuerdo hace un par de meses un par de soldados que habían sido secuestrados, pero que lograron escaparse de los pandilleros y luego llegaron a los cuarteles, obviamente, a refugiarse. Pregunta, ¿este tipo de hechos como ese que le acabo de describir es bastante común? Fíjate que el año pasado y el año antepasado fueron comunes. Ahora hemos tenido menos incidencias de ese tipo. Y como te decía, posiblemente por las medidas de precaución que hemos tomado. Yo recuerdo que en esa oportunidad dimos una orden a los efectivos militares de que no frecuentaran bares en la noche en el centro de San Salvador, porque algunas veces llegan, toman, pierden el control y se vuelven más vulnerables. Por cierto, fui muy criticado por esa orden que di por algunas personas desafectas a nosotros, como que yo estaba en esa oportunidad admitiendo que no teníamos control nosotros de la seguridad en el centro de San Salvador. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer uno? A nuestros soldados les advertimos que no vayan a los bares, no solamente en el centro de San Salvador, sino que en otros lugares, precisamente porque el licor genera comportamientos atípicos en las personas, en muchos de ellos pierden el control y se vuelven vulnerables a la delincuencia que acecha esos lugares. Ahora, ¿y qué hay de los soldados que viven en las áreas rurales, por ejemplo? Es decir, a mí me resulta difícil, por ejemplo, de pensar que en la comunidad, que tal vez sea muy pequeña, la gente no tenga identificada quiénes son soldados y por lo tanto son fácilmente identificables por parte de pandilleros. Definitivamente que ahí son altamente vulnerables. Y en esos lugares pequeños todo el mundo se conoce. Y si hay presencia de pandillas, las pandillas seguramente los conocen a ellos. Muchos de estos soldados han crecido y han tenido relación con esos pandilleros. Algunas veces los respetan, pero también se vuelven altamente vulnerables. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de poder dar un mejor apoyo, porque normalmente cuando ellos se sienten amenazados en esa zona, nosotros podemos obtener información y realizar operaciones militares conjuntas con la Policía Nacional Civil para poder limpiar esa zona.
General, hablemos ahora de las operaciones. ¿En cuántas se encuentran en este momento, digamos, destacados los elementos del ejército? Digamos que sean las más importantes. Bueno, mira, desde hace varios años, desde el 2009, hemos implementado nosotros al menos 5 planes. Estamos en los lugares más peligrosos del país, patrullándolos con grupos de tarea conjunta, junto con la Policía Nacional Civil, particularmente a través del Plan El Salvador Seguro, se han identificado 50 municipios, los más peligrosos, en donde la Policía Nacional Civil y nosotros apoyando hemos intervenido 10 municipios inicialmente. Hoy estamos trabajando en 26 municipios para llegar a los 50 y tomar control de esos municipios. Además de eso, estamos realizando patrullajes conjuntos en todo el territorio nacional a través del Comando Zeus. Tenemos también control del límite político internacional, es decir, de toda nuestra frontera. Hemos identificado al menos 130 puntos ciegos o fronteras no habilitadas, donde puede haber ahí trasiego de drogas, trata de personas, contrabando, tráfico de ganado. Entonces estamos tratando de controlar nuestra frontera. Tenemos un despliegue de más de 1.200 efectivos ahí en esa zona. Creo que esa es una labor muy importante que estamos desarrollando, no directamente en apoyo a la Policía Nacional Civil, pero a aduanas, a migración y extranjería también. Luego continuamos desde esa época operando en los alrededores de los centros penales, dando la seguridad periférica y ayudando a hacer preregistros en esas áreas antes de que las personas se acerquen a los centros penales, y al mismo tiempo tratando de evitar que hayan fugas de los centros penales. Estamos operando con más de 250 efectivos en el centro histórico de San Salvador. Formamos parte también de las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador. Tenemos a la disposición 600 efectivos, con los cuales estamos apoyando a la Policía Nacional Civil. Junto con la policía hemos logrado capturar a 58 elementos de los más buscados, pandilleros, en enfrentamientos junto con la policía. Hemos logrado darle de baja, es decir, han muerto en enfrentamientos 13 pandilleros. Es decir, la labor de nosotros en la Policía Nacional Civil es periódica. Tenemos aproximadamente 13.800 efectivos apoyando a la Policía Nacional Civil. Estamos desarrollando también labores de policía de mar con nuestra Fuerza Naval en nuestro mar territorial. Estamos garantizando también la soberanía de nuestro espacio aéreo con patrullajes diurnos y nocturnos. Es decir, la labor nuestra es periódica. Verdaderamente las novedades que nosotros recibimos en función de todo el trabajo que estamos haciendo son verdaderos partes de guerra. Es decir, yo estoy recibiendo información periódicamente de todas esas actividades y hay cantidad de novedades que se dan, aprehensiones. ¿Se dan enfrentamientos armados? Sí, el día de ayer tuvimos 2 enfrentamientos armados. Aquí uno en La Libertad, el otro aquí por Huizúcar. Y ahí se le dio de baja a 2 elementos de pandilla que estaban armados, que se enfrentaron contra las unidades nuestras combinadas con la Policía Nacional Civil. Periódicamente estamos capturando armamento. Es decir, tenemos hoy una Fuerza Armada en tiempo de paz, no solamente preparándose para la defensa nacional y defender la integridad de nuestro territorio, pero con un gran énfasis, una gravitación operacional en favor del apoyo a la seguridad pública. Ahora, me llamó la atención, periódicamente están decomisando nuevamente. ¿Qué tipo de armamento les están decomisando en los últimos meses a las pandillas y qué nos dice esto de ellas? ¿A quién se los están comprando? Sí. Bueno, mira, hemos decomisado todo tipo de armamento,
la mayor parte son pistolas, pero también bastantes fusiles. Nosotros tenemos información de que hay tráfico de armas aquí entre los países centroamericanos, particularmente del Triángulo Norte, Guatemala, Nicaragua y Honduras, y la mayor parte de armamento viene de allí, pero también hay una parte importante de armamento que todavía quedó abandonado, rezagado después del conflicto armado, y alguna gente tiene acceso a ese armamento, se vende, y las pandillas han comprado también ese armamento. Es decir, dos fuentes principales: a través del tráfico de armas que viene del Triángulo Norte y el armamento que ha quedado rezagado. Ahora, intuyo yo que el armamento rezagado quizás será lo menos, quizás será lo más lo del tráfico regional. ¿Qué es lo que le están encontrando? ¿M16, M19, cuernos de chivo? ¿Qué les encuentran? M16 y AK-47 en su mayoría. Esos son los fusiles que estamos encontrando, pero también hay escopetas. Recuérdate que la pandilla también ha robado muchas escopetas a personal de las empresas de seguridad acá. Y quiero tocar el tema porque muchas veces la Fuerza Armada ha sido atacada en el sentido de acusarnos de que gran parte del armamento que tiene la delincuencia viene de los inventarios de la Fuerza Armada, y eso no es cierto. Nosotros hemos extraviado aproximadamente 18 fusiles, de los cuales ya hemos recuperado 3. Habíamos perdido 4 ametralladoras con el apoyo de la Policía Nacional Civil, y en un ataque y una labor conjunta con ellos hemos logrado recuperar las 4 ametralladoras. Es decir, que el armamento que pudiera haberse extraviado de la Fuerza Armada no es significativo en realidad. Claro, es importante, nosotros debemos de cuidar nuestros inventarios y lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque ese armamento que se perdió fue hace algunos años. De 2 años para acá no hemos perdido armamento casi, más que un par de pistolas y un fusil. Entonces, las medidas de seguridad que hemos tomado en nuestros almacenes con el personal de tropa definitivamente nos han dado resultados. Y digo esto que es significativo porque en nuestros países vecinos la pérdida de armamento ha sido grandísima. Hay países que han perdido 1.600 fusiles, ¿verdad? Granadas, ametralladoras, y en realidad nosotros hemos sido bastante cuidadosos con nuestros inventarios. Entonces yo pudiera decir de que no se puede afirmar de que el armamento que pudieran tener la criminalidad y las pandillas viene de los inventarios nuestros. Sino de repente a los 1.600 que se le perdieron a Honduras o a Guatemala, no sé. Pero, ¿y tienen identificados ustedes esos carteles de trasiego de armas? Fíjate que no los tenemos bien identificados. Estamos trabajando en coordinación con los 3 países de Centroamérica y también con México, pero muchos de estos son negocios pequeños. Son pequeños grupos que se organizan y algunas veces traen 2 o 3 fusiles de Honduras, 5 fusiles de Guatemala, 6 fusiles de Nicaragua en una oportunidad, y luego al mes o a los 20 días vuelve otra vez así pequeño. Trabajo como de hormiga. No hemos detectado en realidad un cartel o un organismo criminal que se dedique verdaderamente a eso. Ahora, general, digamos, en estos operativos en los que ustedes han acompañado a la policía, intuyo yo que también han logrado ustedes recopilar inteligencia. ¿Qué es lo que nos dice esa inteligencia? ¿Para qué están siendo utilizadas las pandillas? Bueno, las pandillas en el país, tú sabes que el negocio principal de ellos es la extorsión. Pero alguien pudiera decir, bueno, si para la extorsión, para extorsionar a la gente no necesitan, digamos, armamento de uso privativo de la Fuerza Armada, con armamento cortopunzante o con pistolas, pudieran ellos intimidar a la gente para obtener la extorsión. El otro giro de la criminalidad pandilleril es la venta de droga, que es más bien marihuana. No se mueve mucho a nivel de la pandilla la cocaína. En términos de venta al menudeo, no son las pandillas las que están
comercializando la cocaína se mueve en otros niveles de la sociedad salvadoreña y son otros grupos los que operan con ellos. No obstante, la pandilla en algunas oportunidades le da seguridad a los movimientos y a estos tráficos de drogas. Pero regresando al tema de las armas, las pandillas utilizan esas armas ahora para enfrentarnos a nosotros, a la policía, a la Fuerza Armada, a las autoridades gubernamentales, y también la utilizan en la guerra entre ellos, que normalmente el incremento de la violencia aquí en el país se debe precisamente al enfrentamiento entre pandillas, y ahí es donde utilizan más bien este armamento, y eso es lo que genera la mayor parte de violencia. Ahora, entiendo yo que buena parte del ingreso de la pandilla sí viene de la extorsión, pero me llamó poderosamente la atención que le están brindando seguridad a la gente que está transportando droga a través del territorio nacional. ¿Esto es una fuente significativa de ingresos, de acuerdo a la información que usted maneje? No es una fuente significativa de ingresos, porque no es toda la estructura de la pandilla la que hace eso, son algunas clicas. Hay algunas clicas de las diferentes pandillas, sobre todo de la MS3 y del Barrio 18, que tienen alguna conexión con algunos carteles de droga y son las que les ayudan a mover. Una de las cosas que hemos identificado nosotros con mucha claridad es el apoyo que algunas estructuras pandilleriles le dan al tráfico de droga que cruza nuestro mar territorial. Es decir, han reclutado algunos pequeños balseros en la costa, y esas embarcaciones que vienen algunas veces de Colombia, de Ecuador, de Bolivia o en general de América del Sur, pasan por nuestro territorio y necesitan ser abastecidas. Entonces, estas embarcaciones se van a alta mar, llevan 5 o 6 bidones de gasolina en sus pequeñas embarcaciones y ayudan a abastecer ese tráfico que se está moviendo a lo largo de nuestro mar territorial. Esa es, digamos, una forma de apoyo que algunas clicas de las pandillas le dan a este movimiento de droga. Pero hasta ahora no tenemos nosotros información consistente que nos diga que las pandillas nuestras están involucradas directamente en el tráfico de drogas. Okay. Ahora, y yo te digo esto porque no solamente es una información que manejamos aquí a nivel de la Fuerza Armada, sino que recientemente regresé de una reunión en México con los países del Triángulo Norte, de Centroamérica en general, México y Estados Unidos, y toda la información que nosotros obtuvimos está relacionada con eso. Aquí el país es más bien un puente de paso para el tráfico de drogas. Okay. Y es poca la droga que se queda. No quiero decir que no se queda droga aquí en el país o que no hay cocaína que se mueve aquí en el país. Sí la hay, pero prevalentemente El Salvador es un país nada más de tránsito. Ok, con esa idea nos vamos a ir a la pausa, general. Cuando regresemos seguimos hablando de seguridad, pero antes déjeme contarle que el Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto. Es 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. General, antes de continuar, quiero que escuchemos las palabras del fiscal general Douglas Meléndez. Él habló acerca del incremento de miembros de pandillas que estarían siendo deportados y la preocupación que a él le causa. Escuchemos. Persona que ya fue juzgada allá, nosotros no la podemos juzgar acá. El pandillero que fue deportado ha venido a refundar o ampliar una clica y le ha puesto el nombre del lugar donde él residía en Estados Unidos. Bueno, se han incrementado las deportaciones y el presidente Trump ha prometido que va a seguir todavía sumando más y más y más. ¿Cómo le vamos a hacer frente a este problema, general? Bueno, mira,
este es un tema que en el Gabinete de Alto Nivel de Seguridad lo discutimos hace aproximadamente 15 días, porque existe esa preocupación de una deportación masiva de ciudadanos salvadoreños en donde seguramente van a ser deportados en prioridad aquellos pandilleros que hayan cometido delitos en Estados Unidos, que no han de ser pocos. Y nosotros debemos de estar preparados para recibirlos. Tengo entendido que a nivel de la Asamblea Legislativa se reunieron las autoridades de seguridad pública, el fiscal general con diputados de la Comisión de Defensa, y ahí se han analizado diferentes alternativas para evitar el impacto de la venida de esos pandilleros con antecedentes criminales. Algunas de ellas van desde elaborar un control y un banco de datos de todos ellos, de hacerlos que lleguen a reportarse con las autoridades de seguridad durante cada cierto tiempo, cada 15 días o cada mes, para tener un control de ellos, hasta reformar nuestras leyes para que si ellos han cometido delitos fuera del país, particularmente en Estados Unidos, vengan a purgar condenas acá. Pero eso solamente ha estado a nivel de la discusión. Todavía no sé nuestros políticos al final qué van a decidir, pero lo cierto es que algo tenemos que hacer. Hasta el momento no hemos nosotros tenido indicios de deportaciones masivas, o sea, no han venido todavía esas deportaciones masivas al país. El flujo de retornados o repatriados se ha mantenido relativamente constante, pero claro, es una preocupación para nosotros porque cuando esta gente viene masivamente, estos pandilleros llegan a los barrios y a las colonias a disputarse la hegemonía y el mando de las pandillas que ya existen o a fundar nuevas pandillas. Y esto posiblemente va a generar un clima de violencia mayor que el que tenemos en este momento por esa lucha, por el control de las pandillas que se puede dar. Entonces, no solamente aumentarían las acciones criminales, sino que aumentaría la violencia, sobre todo por ese enfrentamiento y por la lucha por el poder de la pandilla. Ok. Quiero que escuchemos también algo de lo que dijo el presidente Gallegos, porque hay propuestas en la Asamblea que de repente se oirán muy bien, pero quisiera saber cuál es el análisis técnico que usted tiene de esta. Escuchamos. Yo vuelvo a apelar a la sensatez y a la cordura de nosotros los que nos toca en este momento gobernar el país. Y realmente es un riesgo grave que pandilleros vengan al país y que nosotros nos crucemos de brazos y no intentamos hacer nada. No queremos tener, algún tipo de hecho que lamentar por no tomar las medidas pertinentes. Aquí es donde debe de valorarse, o son ellos o el resto de personas del país que son gente honesta y honrada. General. Sí. Mira, desde el punto de vista de la seguridad y tratando de contener la amenaza, eso suena correcto. Es decir, a las autoridades nos gustaría de que las personas que vienen de Estados Unidos con antecedentes criminales o ya juzgados por delitos que han cometido, o sea, los tuviéramos nosotros en algún lugar controlados. Pudiera ser centros especiales de reclusión o las cárceles que tenemos, pero tenemos los problemas de carácter legal, los temas de derechos humanos que hay que tomar en consideración. Como te digo, esta va a ser una decisión de carácter político. Nosotros como autoridades nada más podemos recomendar. No es lo que a nosotros nos guste, sino que es lo que nuestra legislación establece en este momento o lo que posibles reformas a nuestra legislación pudieran concluir, ¿verdad? Para ver cómo vamos a manejar este problema. A mí en lo personal
sí me gustaría que esta gente que viene terminara sus condenas acá, pero legalmente eso no se puede hacer. Ahora, general, entonces hay otra propuesta también sobre la mesa y es la de legalizar nuevamente los comités de seguridad, lo que quizás antes eran las patrullas cantonales, porque de repente en las comunidades pequeñas nuestras, o no, incluso también en las áreas metropolitanas, son las propias personas las que conocen quién es quién en su vecindario y que de repente debería de legalizarse la posibilidad de que ellos ejercieran algún control de seguridad dentro de su comunidad. Claro. Mira, lo ideal sería de que las autoridades tuviéramos la capacidad de mantenernos y hacer presencia permanente en todo el territorio nacional. Pero eso no es posible, mantener la cantidad de elementos adecuados en las colonias y en los barrios. No tenemos los suficientes efectivos para hacer eso. Y lo que sucede es que cuando operamos en algunas zonas y técnicamente las limpiamos, si nosotros no permanecemos ahí, cuando nosotros nos vamos, la delincuencia regresa. Un problema que les pasó a los brasileños allá operando en sus favelas, donde las limpiaban y permanecieron limpias en un tiempo y después ha vuelto a llegar la delincuencia. A nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Es decir, que es necesario no solamente limpiar, sino que mantenerse allí. Ahora, ante la dificultad que tenemos para hacer eso, lo lógico nos diría de que hay que tener algún tipo de organización, que puede ser una organización civil, para que les ayude a las autoridades y en coordinación con nosotros y bajo el control de nosotros pudiera darse parte de su protección. Pero esto tiene algunas dificultades. Primero, el control. Y algunas veces este tipo de organización también agarran mal camino. Han habido malas experiencias, por ejemplo, en Colombia, con el tema de los paramilitares, que al final terminaron corrompiéndose. Pero lo cierto es que algo tenemos que hacer. Y hay países fuera de nuestra región, países desarrollados en Europa, donde la organización de la población ha sido fundamental para mantener la seguridad. Yo creo que este es un tema que hay que discutirlo mucho y si acaso se tomara la decisión de incentivar esa organización criminal para ayudarnos a nosotros a darle su autoprotección, habría que hacerlo con mucho cuidado. Por el momento solamente hay ideas, pero algo se tiene que hacer para que esa delincuencia, una vez nosotros hayamos operado y limpiado la zona, no regrese. ¿Debería de tomarse como base entonces el modelo de las antiguas patrullas cantonales? Y si esto es así, ¿cómo operaban y bajo quién estaban en orden de jerarquía y supervisión? Bueno, mira, ese nada más es un modelo, pero hay otros modelos en donde no son las patrullas cantonales, sino que hay una organización comunitaria, en algunos países armada y en otros países sin armas. Algunos sirven nada más de alerta para las autoridades. Estas se combinan con las policías comunitarias y les dan información, trabajan en forma conjunta, y en otros países las arman y ellas participan en su autoprotección. Nosotros en este momento, como te digo, solo tenemos ideas, hay que pensar bien esto, hay que legislarlo porque no hay una legislación en este momento que respalde ese tipo de iniciativas. Ok. Ahora, en los operativos que ustedes han estado realizando conjuntamente con la Policía Nacional Civil, ¿han detectado la presencia de grupos de exterminio ciudadanos de escuadrones de la muerte? Sí, se han detectado y se han capturado algunos. En los periódicos han salido, pero han disminuido sustancialmente. Después de que
nuestro gobierno decide implementar las medidas extraordinarias, a partir de abril del año pasado, hemos visto menos indicios y menos presencia de esos grupos. Todavía el año antepasado, en el 2015, cuando los homicidios se nos dispararon, tuvimos 6.626 homicidios aproximadamente, con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, tuvimos 102 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese clima de violencia generó en alguna parte de la población la organización de estos grupos de exterminio. En Oriente detectamos algunos, pero ahora, con la intervención de las autoridades y con estas medidas extraordinarias y los resultados que hemos estado teniendo, se han desincentivado. Y hoy tenemos mucho menos información de estos grupos. Todavía hay algunos grupos de estos organizados que obviamente están operando fuera de la ley, y las autoridades tenemos que también combatir estos grupos, erradicarlos. Ahora, ¿en el área metropolitana se han detectado grupos ciudadanos? En el área metropolitana no hemos detectado nosotros grupos ciudadanos. Detectamos más bien en Oriente y en el norte de nuestro país. Ahora, ¿está funcionando todavía el plan Némesis que el gobierno tenía en conjunto con las otras instituciones del Estado general? Sí, todos esos planes siguen funcionando y digamos, el conjunto de todos estos planes son los que al final nos están dando los resultados que hemos tenido hasta el momento, de haber disminuido en más de un 50% los homicidios en este país. El año pasado terminamos con un promedio de 14 homicidios diarios, el año antepasado habían 18, hoy llevamos 9.8, casi 10 homicidios al día. Es decir, todos estos planes, el Némesis, los comandos que nosotros estamos desarrollando, los planes que estamos desarrollando también el centro histórico, los primeros 10 municipios más violentos que se han intervenido, hoy son 26, para ser 50, al final todo esto nos está dando resultados. Ahora, esos comandos que en su momento fueron discutidos ampliamente, ¿qué tantos resultados están dando? ¿Qué tantas operaciones, por ejemplo, realizan por semana? ¿Y en qué zonas están yendo o han ido? Sí. Bueno, mira, es bien difícil en este momento decirte cuántos operativos, porque estamos desarrollando operativos periódicamente en todo el país, junto con la policía, como te digo, en las fronteras, en los municipios con mayor índice delincuenciales, en el mar, pero también hemos estado realizando operaciones importantes que no se han mencionado en los centros penales. Digo, el control de los centros penales ha sido fundamental para romper la estructura de mando que tenían las pandillas y que desde allí controlaban. El traslado que se ha hecho de centros penales de mayor rigurosidad hacia el centro penal de máxima seguridad como es Zacatecoluca, todo eso es lo que nos está dando resultados. Ok, como decía, vamos a la pausa general, regresamos y seguimos hablando de seguridad y el balance de, digamos, 3 años en gestión de seguridad nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. General, en marzo de este año tuvimos la visita de la Procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. En ese momento nos decía ella que había recibido 1.030 denuncias contra la PNC y 760 contra la Fuerza Armada. Sí. Bueno, mira, primero quiero decirte de que la Fuerza Armada está haciendo un gran esfuerzo por que en su accionar en las calles no se violen los derechos humanos. Y una de las cosas que hemos hecho es sistematizar el tema de derechos humanos en todos los cursos educativos, en todos los niveles educativos y de adiestramiento de nuestro personal. Hemos elaborado también una cartilla con las normas de enfrentamiento y una cartilla para evitar y dejar claro cómo deben de respetarse los derechos humanos en el accionar
de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional Civil. Los soldados deben de llevar ese librito en sus bolsillos. A pesar de todo eso, siempre han habido algunos señalamientos de violaciones a los derechos humanos, algunas con razón y otras sin razón. La mayor parte, yo diría el 80%, pudieran ser sin razón, ¿verdad? Porque también la delincuencia se aprovecha y quiere descalificar a las autoridades en su accionar. Y cualquier accionar que tú tienes, vas a recibir una demanda de violación a los derechos humanos. Pudiera ser que en algunas circunstancias hayamos hecho uso excesivo de la fuerza. Pero eso lo estamos tratando de evitar. Y esos, los cuales hemos identificado nosotros, casos en realidad donde se nos pudiera haber ido la mano, son contaditos con los dedos de una mano. Y nosotros los hemos investigado y los hemos puesto en las manos de la justicia, porque en ningún momento vamos a tolerar nosotros como Fuerza Armada violaciones de los derechos humanos. Es bien difícil el accionar de la seguridad pública cuando tiene que estarse enfrentando a un fenómeno de violencia tan fuerte como el que hay aquí en el país. Y quiero darte una explicación. Nosotros estamos teniendo un promedio de 12 enfrentamientos diarios con grupos de pandilla armados. Y creemos, al menos esta es una opinión de la Fuerza Armada, que este ya no es un problema nada más de seguridad pública. Y así lo vimos también en la reunión de alto nivel de seguridad que realizamos en México. El caso de El Salvador, cuando tú tenés, como el año pasado, 600 y pico de pandilleros muertos en enfrentamientos con las autoridades de seguridad pública, eso no es normal en ninguna organización de seguridad pública del mundo. Es decir, eso ya no es un tema puramente de seguridad pública. ¿Qué es? ¿Es una guerra? No es una guerra tampoco. Entonces, pero tampoco es un tema de seguridad pública que puede ser enfrentado y juzgado con las leyes de seguridad pública, es decir, con los códigos penales y procesales penales. Estamos nosotros operando en un sector gris, que no es guerra y no es seguridad pública. No obstante, en ese sector gris nos están aplicando también los códigos comunes y algunas veces no pegan, porque hay enfrentamientos que parecieran que fuera una guerra, ¿entiendes? Entonces, o nos juzgan con las leyes de la guerra o nos juzgan con las leyes comunes, pero nosotros estamos en medio. El estar en medio ya te genera algunos problemas de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza. Porque si le dispararon a usted con pistola, usted utilizó los fusiles? Si lo quisieron agredir con un machete, usted les hizo un disparo y lo mató. Digamos, hay cosas, hay escenarios que se plantean con ese tipo de inconvenientes, y eso obviamente genera señalamientos de derechos humanos, ¿verdad? Yo les explicaba a la gente y les decía, algunas veces cuando tocamos estos temas, les ponía el ejemplo del boxeo, las artes marciales mixtas y la lucha libre. Les decía yo, bueno, nosotros estamos boxeando, aplicamos las leyes del boxeo, pero en realidad no estamos boxeando, estamos en artes marciales mixtas. No podemos aplicar las leyes del boxeo aquí porque nos van a descalificar. Es lo que nos está sucediendo en este momento, que estamos en un área gris donde las acciones van más allá de las acciones normales de seguridad pública, y esto nos está haciendo a nosotros caer en algunas violaciones legales y de derechos humanos, precisamente por la naturaleza de la amenaza y la forma en que la estamos enfrentando.
Da la impresión general que a la raíz del problema es que verdaderamente la Fuerza Armada no debería estar metida en este problema, sino que deberíamos tener una fuerza de seguridad, digamos, más calificada, no sé decir más calificada, pero masiva, con más hombres haciéndole frente a este problema. Eso sería lo ideal, pero estamos enfrentando un fenómeno que le llamamos nosotros amenaza emergente. El tema de las pandillas aquí en el país es un tema atípico, no es un tema normal de seguridad pública. Y este es un tema que no solamente lo estamos enfrentando nosotros, lo está enfrentando México, Guatemala, Honduras y de alguna manera con el narcotráfico en América del Sur. ¿Y a qué han recurrido los gobiernos? A utilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública. Inclusive los países desarrollados. Ve tú a París en este momento, después de los atentados. La ciudad de París, ves militares en todas partes, apoyando a la seguridad pública. Entonces, claro, lo ideal sería que la seguridad pública aquí en el país tuviera 100.000 elementos para que controlara totalmente el nivel de amenaza que estamos enfrentando y de violencia, sobre todo con las pandillas y con el narcotráfico, pero no lo tiene. Entonces, necesariamente tenemos que concurrir con otros recursos y con otras instituciones. Y la Fuerza Armada es una institución flexible, multirol, que tiene la capacidad de apoyar a la seguridad pública efectivamente, y lo hemos probado. Entonces, además, la ley nos mandata, hay un decreto presidencial del señor presidente de apoyar a la seguridad pública y por eso lo estamos haciendo. A nosotros, como Fuerza Armada, no nos gustaría estar en la seguridad pública, eso es desgastante para nosotros. Pero estamos claros que el país lo necesita y tenemos la férrea voluntad y el entusiasmo y el compromiso con el país de seguir apoyando la seguridad pública. Ok. General, con ese día nos quedamos, se nos terminó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya usted estado esta mañana aquí en República. Bueno, te agradezco mucho y nuevamente a los soldados salvadoreños, un abrazo fraterno, feliz Día del Soldado. Este domingo vamos a celebrar juntos con el pueblo salvadoreño. Y quiero invitar a la población salvadoreña a que asista a los actos oficiales que vamos a desarrollar a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Militar, en donde el señor Presidente de la República se va a dirigir también a la nación. Ok. Gracias, general, una vez más. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Buenos días, Carlos. Buenos días también a tu invitado. Le damos la más cordial de las felicitaciones. Como bien mencionabas, el domingo es 7 de mayo, día que se celebra el soldado salvadoreño. Nuestro cariño más fraterno y felicitaciones. Y mire, nosotros en el estudio... Mayelita, déjeme tenerla. Me saluda entonces y le doy un abrazo al generalísimo. Así es, yo se lo doy de su parte. Muchísimas gracias, Carlos. Amigos televidentes, nosotros ya estamos listos y preparados para brindar la mejor información.